Radiovisión Online. Mucho más que radio. El Señor los bendiga. Qué bueno es poder estar acá para compartir con ustedes este segmento o este programa que cada viernes, naturalmente, después del maratón de primavera, ¿no?, que se acaba de celebrar y que ha sido todo un éxito. Como siempre, animamos a los hermanos a que, pues, si hicieron su promesa, que por favor, pues, cumplan, porque como ustedes sabrán, este ministerio opera, funciona primero con la ayuda del Señor y con la colaboración de todos nosotros. Así que invitamos a los hermanos a que pues continúen enviando sus aportaciones para que sea una realidad el cumplimiento, ¿no?, de este ministerio tan hermoso y tan fructífero como lo es Radio Visión Cristiana Internacional. Oremos. Padre, gracias por la bendición que me regala de poder llegar hasta acá y de esta manera compartir con tantos hermanos que los viernes nos escuchan a esta hora en su programa Un lugar en la cumbre. Oramos por aquellos que están pasando por alguna prueba y pedimos que tú extienda tu mano milagrosa, tu mano restauradora y sanadora. Señor, los que están enfermos, sánale para gloria de tu nombre. Aquellos que tienen alguna petición delante de ti, Señor, y han estado esperando, te pido que tenga misericordia y que les conteste conforme a tu riqueza en gloria. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, hoy quiero compartir con ustedes una reflexión bíblica basada en la carta que escribiera Pablo a los hermanos hebreos. Y dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor, dice el pasaje, nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, dice el apóstol, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En este pasaje encontramos, en estos dos versículos, encontramos a Pablo escribiéndole a ese grupo de hermanos, nuevos creyentes, que acababan de ser parte de la iglesia, porque eran hebreos que pues venían con ese trasfondo mosaico, pero que entraban en esa nueva dimensión eh, de fe en Jesucristo. Y de ahí es que el apóstol Pablo hace lo posible por convencerlos para que ellos entiendan que Jesucristo, nada más y nada menos, era el cumplimiento de todo aquello que se había dicho. Y que las ceremonias mosaicas, los ritos y todas las celebraciones contenidas tanto en Éxodo como en Levítico, era más bien sombra de lo que había de venir, y lo que había de venir era Cristo. Así que ese es el empeño del autor de la carta de los Hebreos en tratar de convencer a los hermanos hebreos, los hermanos que comenzaban a dar sus primeros pasos en lo que era esa dispensación apostólica, esa dispensación del Espíritu Santo, esa época nueva, ese nuevo renacer espiritual que se iniciaba con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Así que aquí, en este pasaje, encontramos cómo Pablo dice que nosotros, teniendo en derredor a aquellos que nos precedieron, y se está refiriendo naturalmente a personas como
como Abraham, David, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, todas esas personas que nos precedieron, que fueron antes que nosotros, ah, que los tenemos como testigos. El pasaje alude a un tipo de testigos que más de ser testigos visuales, son testigos ejemplares porque fueron modelos a seguir, quienes con su ejemplo demostraron que todo es posible cuando se le cree a Dios, cuando se tiene a Jesucristo. A pesar de los reveses y de los fracasos y las tragedias humanas, en el Señor todo es posible. Con el ejemplo de los antiguos, no hay excusas que valga, de acuerdo a lo que dice el apóstol, escritor a la carta de los Hebreos. Así que si ellos pudieron, porque confiaron en el Señor, nosotros en esta dispensación, en este tiempo, también podemos. La idea aquí es que eh, lo tenemos a ellos, a nuestros antepasados, a los que nos precedieron, a los que fueron antes que nosotros. Los tenemos sentados en las gradas, viéndonos a nosotros jugar el partido, viéndonos a nosotros actuar en el escenario. Y ellos nos observan desde allá, desde donde están, porque ya ellos hicieron su parte, dándonos el ejemplo, esperando que si no podemos superarlos, cuando menos no seamos inferiores a ellos. Los elementos que deben motivarnos a imitar a nuestros antepasados y cuando menos ser mejor que ellos, esos elementos que deben inspirarnos a tener un rendimiento óptimo y efectivo en este camino del evangelio al que Dios nos ha llamado, en esta carrera que hemos emprendido, es actuar en función de lo que la palabra de Dios nos dice. Obedecer a la palabra de Dios, servirle al Señor con ahínco, así como ellos lo hicieron. Todos los que nos han precedido no solo son una inspiración y deben ser una inspiración. Cada vez que nosotros leemos el libro de los Salmos, no solamente deben inspirarnos a obedecer a Dios, sino también ver cómo vivieron los escritores de los Salmos en medio de su situación. Cada vez que leemos la historia acerca de Moisés, no solamente debemos emocionarnos, sino también hacer lo posible por ser obediente como fueron, dejarnos usar por Dios como Moisés se dejó usar por Dios. Es importante destacar, mis queridos hermanos, que muchas veces después de los años que tenemos sirviéndole a Dios, son muchos los desafíos que hemos sorteado, son muchos los obstáculos que hemos superado con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios. Pero es importante destacar que todavía nos quedan muchos obstáculos que superar. Y así como nuestros antepasados supieron superar con la ayuda de Dios, nosotros también superaremos. Cuando leemos el versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad, a la diestra de Dios. Mis queridos hermanos y amigos que me escuchan en esta maravillosa tarde, el éxito de un proyecto, el éxito de un trabajo, el éxito de cualquier empresa que emprendamos en el Señor, no solamente será probado por el tiempo, sino será probado por nuestra fidelidad a Dios. Y aquel que fue el precursor y es el precursor de todo lo que nosotros podemos hacer en el Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, estará con nosotros. Aquel que ha puesto y ha engendrado la visión en nosotros, como dijo el apóstol, toda buena dádiva y todo don perfecto
viene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. El pasaje nos invita a mirar a Jesús y el proceso por el cual él atravesó, donde parecía que su fracaso era inminente, porque al ver a Jesús en la cruz, al ver a Jesús en Getsemaní y luego en la cruz, su fracaso parecía inminente, convirtiéndose en el espectáculo del mundo de aquel entonces, en el hazmerreír de todos sus enemigos. Pero todo era cuestión de tiempo. Para muchos de nosotros, y eso lo sabemos mucho, por más difícil que esté la situación que estemos pasando, todo es cuestión de tiempo. En el momento que menos esperemos, ahí estará el Señor glorificándose. Ahí estará el Señor haciendo lo que nosotros necesitamos que haga por nosotros. Mis queridos hermanos, porque el Señor puso sus ojos en el premio que le esperaba a todos los perseverantes, a todos aquellos que luchamos y trabajamos para la gloria de Dios. Muchas veces nuestra victoria, el triunfo, va a depender en quién pongamos los ojos. A veces ponemos los ojos en personas. A veces esperamos que algunas personas nos ayuden, nos extiendan la mano. Y muchas veces en quien más esperamos es quien menos nos ayuda. Pero cuando ponemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así dice el pasaje, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El cual, y entonces ahí podemos ver que se pone al Señor Jesús como nuestro ejemplo, porque dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de la majestad. Aquí podemos aprender, mis queridos hermanos, que Dios, su palabra nos invita a mirar a Jesús y que nosotros de esa manera podemos llegar a alcanzar nuestra meta en el Señor, por el cual atravesó donde parecía que era un fracaso, logró la victoria. La idea aquí es que el que inicia y abre el camino de nuestra firme confianza en Dios es el mismo que nos lleva a la consumación de nuestro éxito, dándonos con su ejemplo la garantía de la victoria final. O sea, no hay razón para continuar hacia adelante con este santo y noble proyecto que consiste en salvar a la humanidad dudando de aquel que nos llamó. Debemos confiar en Él porque nuestra victoria siempre va a depender de Él. Estoy convencido de que aquel que inició la buena obra en ustedes, dijo Pablo a los filipenses, la llevará a su perfección hasta el día de Jesucristo. El Santo de Israel, el dador de vida, el príncipe de paz, nuestro hacedor, el inmortal, el Dios invisible, el Padre eterno, el único y sabio Dios, el bendito y solo soberano, el Rey de la vida, a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Aprovechamos para felicitar a nuestra querida hermana Carmen Virginia Sanabria en ocasión de estar celebrando a su cumpleaños, rodeada de su familia y sus amigos en el ministerio. Así que muchas felicidades a Carmen en este día, que sabemos que está en sintonía de Radio Visión Cristiana. Qué bueno. Muy bien, hoy continuando con lo que es una mirada a la historia del cristianismo, quiero tocar algunos aspectos, ¿no?, que habíamos dejado en el tintero la semana antes del maratón, cuando hablábamos acerca de Constantino, la manera en que Constantino pues se integró al evangelio, aunque muchos creen que él no se convirtió de corazón,
Sin embargo, hay que admitir que fue su llegada al imperio, fue un respiro que Dios le dio a la iglesia a finales del segundo siglo y luego todo el tercer siglo o el cuarto siglo. El historiador, hemos estado viendo varios historiadores, entre ellos estuvimos mirando lo que dice Pablo Adeiros, Sonia Martínez y también Justo González. Y ellos coinciden, ¿no? En muchos aspectos acerca de la manera en que la iglesia de Jesucristo se fue desarrollando posterior a la persecución de Galerio. Así que dice aquí que motivo por interés político o motivado por interés político, sea o interés religioso, Constantino consideró conveniente lograr el apoyo de la iglesia cristiana a fin de mantener la unidad de su imperio. Él entendió que en medio de la fragmentación que había en el imperio romano, ya para ese tiempo, estamos hablando, ¿no? Que ya el imperio tenía varios siglos de haber sido establecido desde antes de Jesucristo y ya para el siglo tercero, siglo cuarto, que es cuando la iglesia entra en un respiro, era el resultado de la intervención divina a través de Constantino, porque Constantino sale a defender a la iglesia como consecuencia de una visión que tuvo. Y entonces él entendía que la iglesia podía ayudarle a resolver ese gran problema que había en el imperio, porque el imperio, el vasto imperio romano, entiéndase que por el lado de Bretaña, o sea, lo que hoy conocemos como Inglaterra, de la Galia, lo que hoy conocemos como Francia, y ya bajando ahí donde se encuentra Alemania, y todo lo que es a Hungría, ya hacia el este, y bajando hasta Egipto, el África, en el Asia, entiéndase lo que se conoce hoy como China, en la parte índica del Océano Índico, para la India, Persia, toda esa parte asiática era estaba bajo el dominio de el Imperio Romano. Así es que era vasto el imperio, vasto. Y un solo hombre no podía gobernarlo. Por eso fue que desde un principio los emperadores anteriores a Constantino habían dividido el imperio y habían colocado a líderes en distintos puntos estratégicos para que el imperio pudiera funcionar, pero aún así se le hacía difícil a un emperador desde Roma gobernar y dominar a todo ese vasto imperio. Esto es importante que muchos de los que me escuchan lo entiendan. Todo esto se daba para que la voluntad de Dios se cumpliera, porque en última instancia lo que iba a acontecer era que la voluntad de Dios se cumpliera. El pueblo de Dios, que había estado subyugado por más de un siglo, por 2 siglos, entiéndase, porque desde el primer siglo, con Nerón ya la iglesia estaba sufriendo. Luego entonces, el segundo siglo, Domiciano, Diocleciano, todos esos emperadores, Galerio, todos esos emperadores subyugaron, maltrataron
humillaron a la iglesia, quemaban las Biblias, los libros de los pastores, confiscaban sus propiedades, quemaban los templos, hasta que llegó Constantino. Así que el historiador dice que habiendo asegurado su control del imperio, decidió establecer en Bizancio, lo que hoy se conoce como Turquía, su capital, una nueva capital. Así que estando arriba, cerca de Francia, de Inglaterra, luego en Roma, quiso bajar hacia donde está Turquía y ahí establecer la capital de su imperio, centralizándose de manera tal que pudiera seguir dominando y favoreciendo a la iglesia. Como ustedes sabrán, ahí en el Asia Menor, en los alrededores de Turquía, se había convertido en un bastión de la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, todas las 7 iglesias del Asia Menor que aparecen en Apocalipsis estaban en esa región. Así que este Constantino establece la capital de su imperio ahí cerquita. Y ahí cerquita estaba él para colaborar con lo que era la iglesia. Y eso debemos entenderlo y darle gloria a Dios, que Dios siempre tiene una salida para su iglesia, para sus hijos, para sus siervos, para sus ministros. Cuando más cruenta está la persecución, Dios se sale con la suya, se glorifica, crea una salida, crea puerta, hace camino donde no hay, abre una puerta donde no hay, para que su iglesia siga funcionando. Aunque debemos admitir que la iglesia de Jesucristo nunca fue detenida por nada y por nadie. Nadie pudo detener a la iglesia. Mis queridos hermanos y amigos, los historiadores dicen que allí construyó muchos templos cristianos y prohibió la reparación de los templos paganos y la erección de nuevas imágenes a los dioses, ahí en esa región donde hoy está Turquía. Dice también que la madre de Constantino, Helena, fue una cristiana devota en sus últimos años. Sus hijos recibieron una formación cristiana. No obstante, Constantino hizo ejecutar a su esposa Fausta y a su hijo mayor Crispo en el año 326, bajo el cargo de adulterio. Sus otros 3 hijos, Constantino II, Constante y Constancio, fueron reconocidos como césares y se les encomendó el gobierno de amplias regiones del imperio, y más tarde fueron nombrados augustos después de la muerte de Constantino en el año 337. Hermanos queridos, ya para terminar, en el 341, Constante abolió los sacrificios paganos en Italia, mientras que continuaron otros ritos paganos, tales como procesiones, fiestas sagradas y los ritos de iniciación en las religiones de misterio. El apoyo imperial hizo que las comunidades cristianas crecieran rápidamente, hermanos. Qué tremendo, mis queridos hermanos. Dios siempre tiene una salida. Muchos de los que me escuchan en esta tarde, en algún punto de Latinoamérica, en algún punto del mundo que están escuchando esta historia, es importante que sepan que no importa la persecución que pueda tener en tu barrio, porque nosotros estamos conscientes de que hay muchos lugares actualmente en América Latina que hay persecución contra la iglesia. A veces muy solapada, muy sutil, casi no se percibe. Pero un servidor que es parte de la Comisión Latinoamericana de Libertad Religiosa y Derechos Humanos, estamos informados de que a veces en algunos países de Latinoamérica la iglesia sufre. Sin embargo, es importante que sepan que Dios sabe muy bien
cómo abrirle un camino, una puerta a su iglesia para que no siga sufriendo. Permite el Señor que este fragmento de la historia sea de bendición a muchos de ustedes. Les habló su pastor y amigo Juan Castillo de la iglesia El Camino. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.